Las historias que las personas cuentan sobre sus vidas determinan lo que pueden ver, sentir y hacer. Cuando una historia se vuelve dominante y problemática, nuestra tarea terapéutica es abrir espacio para historias alternativas que hagan justicia a la experiencia vivida. ¿Ok? Esto es una cita de Michael White, de autor de terapia narrativa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que justamente cuando nosotros en nuestra vida, que todos tenemos estas historias y tenemos narrativas dominantes, muchas veces sin darnos cuenta, estas narrativas dominantes llegan a ser a veces patologizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la narrativa dominante dice que está mal el individuo, la persona, por haber vivido lo que vivió. Por ejemplo, yo esto lo he escuchado mucho en personas que dicen, híjole, es que otra vez me pasó esto y no me tenía que haber pasado, es que soy, a lo mejor pueden decir, es que soy una persona que no entiende. Esta narrativa es patologizante. ¿Por qué? Porque está diciendo que, está definiendo que la persona no entiende o no puede cambiar. ¿Se entiende esto? Entonces vamos a empezar a mirar estas narrativas que nos vamos diciendo a nosotras, a nosotros mismos, para ir reconociendo qué nos estamos diciendo. ¿Ok? Hasta ahí científico desarrollado por Michael White y David Epson, que parte del supuesto de que las personas dan sentido a sus experiencias a través de las historias que construyen sobre sus vidas. Desde esta perspectiva, los problemas no definen a las personas, es lo que decíamos hace ratito. ¿Ok? Los problemas no definen a las personas y aquí sí es donde quiero que entremos un poco en reflexión en cómo es nuestra educación y cómo es nuestra cultura desde que somos chiquitos, cuando nos equivocamos, cuando nos caemos, cuando nos pasa algo vergonzoso o desafiante, cómo nos fueron moldeando esos problemas o esos errores hacia nosotros. Cómo nos fuimos identificando con esos problemas. Por ejemplo, inclusive el niño que tiene mala conducta y empieza a recibir como estas etiquetas de, ay, es el niño problema, ay, siempre da lata, ay, hay algo mal con este niño. Y entonces ese niño empieza a construir internamente en su autoconcepto y en su identidad estas etiquetas, ¿ok? Y se empieza a asociar el propio niño ¿con qué? Con el problema. Yo soy el problema. Esta es la clave en la terapia narrativa, en donde vamos a aprender a separar a la persona de la situación, a separar a la persona del problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el gran punto aquí es a través del lenguaje, a través de las narrativas. ¿Ok? Entonces lo que veíamos hace ratito. Entonces, sino que se configuran en relación con contextos sociales, culturales, históricos y relacionales. La intervención narrativa busca externalizar el problema. Fíjense, esto también es clave y es lo que ahorita vamos a hacer en un ejercicio. Sí vamos a buscar externalizar la problemática, pero para que esa problemática se pueda visibilizar y a partir de visibilizarla se pueda empezar ¿a qué? A construir esas vías de agencia, de cambio, de posibilidad, ¿ok? No es como, no, esto no quiere decir, tienes que omitir lo negativo, tienes que ver solo lo positivo. No quiere decir eso. Quiere decir que tenemos, tal cual, en otras palabras, aprender a decir y a describir las situaciones de cambio, de posibilidad, ¿ok? No es como, no, esto no quiere decir, tienes que omitir lo negativo, tienes que ver solo lo positivo. No quiere decir eso.
Quiere decir que tenemos, tal cual, en otras palabras, aprender a decir y a describir las situaciones. Bueno, cuestionar los discursos dominantes que sostienen el sufrimiento y co-construir relatos alternativos que amplían la identidad. Entonces, aquí dice cuestionar estos discursos dominantes, patologizantes, que sostienen ese sufrimiento. Y co-construir relatos alternativos que amplían la identidad. Esto quiere decir la capacidad, la habilidad de la persona para tener agencia ante la situación, ante la problemática. El sentido de agencia y las posibilidades de acción de la persona, la familia o la comunidad. Ahí nos dice, el significado no se descubre, se construye, ¿ok? ¿A través de qué? De ese lenguaje. Entonces, entre más, ahora sí que yo aquí les voy a dejar de sugerencia que escriban, lo más que puedan, todos los días un poco, porque eso va a permitir que te sea mucho más sencillo externalizar, que lean, porque leer nos permite amplificar nuestro lenguaje y aunque a lo mejor sea un lenguaje que digas, oh, estoy leyendo una novela, eso te permite generar nuevo lenguaje. ¿Para qué? Para tu vida cotidiana. ¿Ok? Y entonces, esto nos abre esas posibilidades de acción. ¿Vale? Vamos a la que sigue. ¿Qué dice? Construyendo narrativas de cierre. Construir narrativas de cierre no significa cerrar una historia en el sentido de olvidar, negar o forzar una resolución emocional, sino resignificar la experiencia vivida de modo que deje de ocupar una posición dominante, restrictiva y patologizante en la identidad de la persona. Y esto lo hablábamos al principio. ¿Ok? Es como, no sé si han escuchado a lo mejor, o se han escuchado a lo mejor en algún momento de mucho caos o de mucho dolor o de mucho sufrimiento, que las narrativas que usamos de forma automática son sumamente dominantes, a veces crueles, a veces restrictivas, ¿verdad? Entonces es ahí cuando tenemos que aprender a qué, a observar, a externalizar para darle gestión, no para negar, no para forzar una solución, sino para darle como ese tratamiento a la narrativa para que encontremos a partir de ese tratamiento nuevas formas de expresar, ¿ok? Eso es como la clave de esta terapia narrativa. Y si se vea, ¿no? ¿Dónde está mi marcador? Aquí empieza la historia de la persona y la persona está hasta por acá, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos que esta persona cuando era bebé, pues no tuvo una infancia tan afortunada. Le tocaron unos papás un tanto negligentes, le tocó una familia que a lo mejor de cierta manera tenían una comunicación poco asertiva y que le decían cosas como de, ay, es que das mucha lata o eres un tonto, ¿se entiende eso? Y entonces esto se quedó en un punto del mapa de la persona. Esa narrativa está en la persona, ¿ok? En su memoria, en su cuerpo, porque en el cuerpo guardamos esas memorias, por así decirlo, esas narrativas, ¿sí? Y esas narrativas corporales se manifiestan a través de lo emocional. A lo mejor no nos acordamos, pero sí tenemos patrones emocionales y relacionales que surgen en el presente que tienen que ver con estas experiencias, ¿ok? Entonces, esta persona va creciendo y entonces se vuelve, puede ser una niña o un niño que a lo mejor tuvo que crecer con muchas responsabilidades que no le tocaban para su edad, ¿ok? Y ya viene de una historia donde pues no tuvo un cuidado adecuado
sino que fue negligente. Y entonces acá empieza por ahí de los 8 años, 9, 10, empieza a interpretar que él se tiene que hacer cargo de muchas cosas. ¿Qué narrativas empieza a construir esta persona en sí misma? ¿Ok? No lo sé. A lo mejor tiene otros hermanos que son parte de su historia, que se tiene que hacer cargo de ellos, aunque tenga 10 años, y empieza a decir, yo me tengo que hacer cargo de mis hermanos. Yo soy el hombre de la casa. Yo tengo que sacar adelante a todos. ¿Ok? Son narrativas. Que conforme él va creciendo, estas narrativas que son parte de su experiencia van creciendo con él y van predominando, van siendo narrativas dominantes, en donde vamos a imaginarnos a un joven de 15 años aquí, donde ya tiene una construcción en su identidad y de lo que es y de cómo se debe de relacionar desde esta sobre responsabilidad. Pero también aquí empieza a generar creencias, historias donde no, yo no tengo que pedir ayuda, yo tengo que dar ayuda. ¿Se entiende? Yo tengo que hacerme cargo de mis hermanos, yo tengo que trabajar, yo tengo que ver por todos. Y se siguen construyendo narrativas. Resulta que este joven de 15, pues llega a los 20, se gradúa, vamos a ponerle que es abogado, y entonces es muy exitoso, ¿ok? Empieza a ser muy exitoso, llega a los 25, ¿y qué creen? Que sigue haciéndose responsable de sus hermanos, sigue haciéndose responsable de otros familiares, sigue recordando cómo tiene que ser todos los días responsable de todos, ¿ok? Sigue creciendo y se convierte en un joven adulto, ya adulto, de 30 años y quiere hacer una familia, ¿ok? Sin embargo, trae cargando mucho, ¿ok? ¿Qué carga? Y aquí yo les hago la pregunta para que vayamos como haciendo este diálogo y después lo podamos entender en nosotros. ¿Qué está cargando este joven ya adulto que les acaba de contar su historia? ¿Quién me ayuda a participar? ¿Qué está cargando? ¿Alguna idea? Pues carga todas esas narrativas que inició como parte de su patrón de comportamiento, su sistema de creencias, carga con la dependencia de su familia y la creencia de que él debe de. Exactamente. Creo que ahí está el punto clave. Está cargando, sí, con toda esta historia, ¿verdad? Estas narrativas, pero sobre todo en su presente está cargando con que él tiene que hacerse responsable de cosas que no le corresponden, de sus hermanos, de sus familiares. ¿Por qué? Porque él es el que los tiene que sacar adelante. Entonces aquí vamos a entender el punto del mapa narrativo, cuando nosotros de una forma consciente, por ejemplo, este ahora señor de 30 años, ya no tan joven, ¿verdad? Empieza a hacer retrospectiva de cada una de estas experiencias, de estas narrativas. Imagínense que va también a terapia, que empieza a cultivarse y se da cuenta que eso que él carga no le corresponde. ¿Ok? Esa mirada hacia su vida, hacia su historia, y desde ese lugar de, oye, esto no me corresponde, cargado con cosas que no tuve que haber cargado. Fui un niño que tuvo que hacerse responsable de sus hermanos a los 8 años. Y eso puede ser, me dolió, eso
me afectó, eso me llevó a no pedir ayuda, pero hoy me doy cuenta. Y hoy me permito, ¿qué? Quizás soltar. Claro, es todo un proceso terapéutico, no es tan sencillo como lo estamos viendo aquí. Pero entonces, ¿cómo va a soltar? A través de construir otras narrativas. Por ejemplo, él dice, quiero hacer una familia con mi novia, con mi esposa. Entonces me permito pedir ayuda. Esa es una nueva narrativa que permite que estas otras experiencias cobren otro sentido, no desaparecen, solo van a empezar a cobrar otro sentido y le va a permitir integrar el aprendizaje de haber sido responsable en tan temprana edad, en el presente, como habilidades. Quizás es un hombre muy responsable, es un hombre muy hábil en su trabajo, es muy emprendedor y entonces está ¿qué? Resignificando estas experiencias. ¿Cómo? Desde el presente, dando posibilidades y alternativas. ¿Ok? Con este ejemplo, para que ahora sí lo llevemos a nosotros y al cierre de año, ¿qué es en nuestra historia, en nuestro mapa narrativo, lo que estamos cargando? Que justo ahí entra lo que ya no queremos cargar. ¿Sí? En el caso vamos a ponerle el nombre de José, en el caso de José de 30 años, ya no quiere cargar a los demás, ¿sí? En tu propia historia, en tu propio mapa, ¿qué es lo que ya no quieres cargar, soltar? Pero sí, Salvador dice ya, ok. Ajá. Perfecto, ok. Entonces tenemos a José, ya aquí, que ya se ha ido dando la oportunidad de qué, de ir soltando, de ir resignificando estas experiencias, pero no queda ahí. José dice, ¿sabes qué? Ahora como sí soy consciente de mi historia, y de que en efecto no tuve una infancia donde a lo mejor fui cuidado, donde se cubrió todo lo que requería, pues ahora como soy abogado, quiero ayudar a los niños que son parentalizados. Quiero ayudar con visibilizar los derechos de los niños. Quiero darle un sentido más profundo a esto que viví. ¿Qué está pasando aquí? Que José se está dando la oportunidad de esto que vivió, traerlo al presente y darle un nuevo sentido, no solo en las narrativas, no solo en lo personal, sino también en lo profesional y en lo social. Y esto lo lleva a lo siguiente, a empezar a darse cuenta de que hay más puntos en el camino que él no había reconocido. Y entonces se da cuenta, y esto es como un ejemplo, esperen ahí, como un ejemplo lúdico, se da cuenta que ha construido algo que tiene significado y trascendencia. Aquí les pongo la imagen de un gatito donde son los mismos puntos de experiencias de la historia, pero acomodados, elaborados, resignificados, tomando nueva forma. ¿Se entiende esto? Entonces dice aquí, ¿qué construiste en este año? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sueltas? Ya les dejé por ahí, ¿qué sueltas realmente? Pero no solo es de este año, sino de mirar este mapa narrativo para resignificar. Y entonces aquí está nuestro ejercicio donde te pongo un lenguaje, unas pautas de comunicación para que tú puedas reescribir, resignificar como lo hizo José. Es decir, esas experiencias que parecen puntos al azar por ahí, los empiezo a agarrar, a reconocer, a entender y a reorganizar. Se parece a lo que Pati nos compartía de su rompecabezas. ¿Se entiende eso? ¿Cómo reorganizo? ¿Cómo reacomodo?
¿Cómo empiezo a darle otro significado desde el presente? Aquí les tengo estas frases que dice, por ejemplo, en este año me doy cuenta de lo que ustedes quieran. Es como para empezar la narrativa. Con esta experiencia puedo reconocer lo que ustedes quieran. Al vivir un evento de duelo o traumático, puedo hacer consciente lo que ustedes hagan consciente. Al transitar un proceso complejo emocional, me permito externalizar que al paso del tiempo puedo notar el aprendizaje de aquellas experiencias que fueron dolorosas. ¿Cuáles? ¿Qué haces consciente? ¿Qué aprendes? Hoy puedo validar lo que tú quieras. Hoy he aprendido, hoy reconozco estas áreas de oportunidad, que es lo que nos permite también ir resignificando. Me doy cuenta que me duele el tema o situación y puedo gestionar y hacer. Y es aquí cuando tomamos la cita anterior